Vamos a tomar asiento en esta mañana y vamos a estar aprendiendo juntos en este mes lo que es el legado de Jesús para nuestras vidas. Vamos a estar tocando esta serie, vamos a abarcar 4 domingos de este mes para tocar y aprender lo que es el legado de Jesús para nuestras vidas. Y es importante que nosotros entendamos que tenemos un legado, algo que Jesús dejó. Yo me acuerdo cuando mi papá viajaba, él salía mucho, y recuerdo que durante ese tiempo que él no estaba, pues quien se hacía cargo de nosotros siempre era mi mamá. Pero yo recuerdo que nosotros de niños anhelábamos que él llegara, porque sabíamos que siempre traía algo. Él viajaba y venía mucho a Ciudad Juárez, venía a muchos lugares de frontera. Nosotros vivíamos en el Distrito Federal, Ciudad de México. Hoy en día ya se oye mejor, ¿verdad? La CDMX, que antes el DF, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Del DF, y se reían de ti. Ahora ya la CDMX ya se oye más nice, ¿no? Entonces nosotros vivíamos allá en la CDMX, y mi papá llegaba, y en cuanto llegaba, lo primero que hacía era enseñarnos lo que nos había comprado. No sabíamos cuántos días iba a estar, porque estaba unos días, de repente se iba otra vez de viaje y ya no lo volvíamos a ver. Entonces, para nosotros el que él llegara representaba que nos iba a traer algo. Cuando eso no llegaba a suceder, pues nos sentíamos tristes, que casi nunca sucedió, pero era el esperarlo con ansias. ¿Y cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? No sabíamos si era por verlo o por lo que nos iba a traer, ¿no? Espero que no escuche esto, pero si ya lo escuchó, pues ni modo, aquí está mi mamá y le va a decir. No sabíamos, pero era algo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Había un pueblo que se llama Israel, el cual le había sido profetizado muchos años atrás que iba a llegar un libertador, que iba a llegar el Mesías, el que los iba a librar de la opresión romana que estaban viviendo en esos momentos, en esos tiempos. Entonces ellos esperaban ansiosamente la venida de Jesús. Y estaba profetizado, decía que iban a ser de una virgen, y cómo iban a ser, lo que iba a hacer, de qué manera iba a morir. Entonces todos estaban esperando la venida de Jesús. El gran problema del pueblo de Israel es que Jesús vino, Jesús vivió entre ellos, Jesús murió por ellos, Jesús resucitó, pero ellos piensan que no los liberó. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que su liberación fuera de esa opresión que tenían del pueblo romano. Entonces, ellos sienten que el Mesías no llegó porque siguieron en esa opresión. De hecho, esta nación, que es la nación del pueblo de Dios, aún sigue esperando a ese Mesías. Aún siguen esperando a ese libertador, sin saber o sin querer reconocer que Jesús ya vino. Jesús ya murió y Jesús ya resucitó. Entonces, nosotros ahora, como ese pueblo adquirido por Dios, esa añadidura al pueblo de Dios, nosotros tenemos que entender que ciertamente Jesús vino, murió y resucitó. Pero ¿para qué murió y para qué resucitó? La Biblia dice que murió para pagar nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Ok, murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitó para darnos una vida eterna. Entonces, Jesús dejó un legado. Jesús dejó algo en nosotros para que pudiéramos continuar con ese trabajo. Hay personas que dicen que ya no tenemos que hacer nada porque Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. Y sí,
Jesús ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que Jesús tenía que hacer? Precisamente eso: morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y resucitar para darnos la vida eterna. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, antes de ir con el Padre a encontrarse, dejó una última instrucción a sus discípulos en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso yo creo firmemente en mi corazón que el trabajo que nosotros tenemos, que el legado que nosotros tenemos es hacer discípulos. Y vamos a aprender algo en el capítulo Juan 14, del 14 al 24, y vamos a considerar cuál es el legado que Jesús tiene para nosotros como creyentes. Y la intención durante todo este mes es que le demos el valor adecuado a ese legado, que no solamente creamos que es algo que Jesús dejó y ya, sino que realmente le demos ese valor adecuado. Me oigo muy fuerte, yo siento que me oigo muy, ¿no? Como que yo me estoy aturdiendo. Entonces voy a hablar desde aquí, sí, aquí ya me oigo bien. Y es que como me muevo mucho, por eso voy a hacer sufrir a los del audio. Entonces nosotros tenemos que darle ese valor real al legado que Jesús nos ha dejado. Entonces vamos a leer en nuestras Biblias, y también va a estar apareciendo en las pantallas en la versión La Biblia de las Américas, lo que es Juan 14, del 14 al 25. Y dice así: si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendré a él y haré con él morada. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros. Es importante que nosotros primero entendamos qué es la palabra legado. Según el diccionario, un legado es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, y puede ser una cosa material como puede ser una cosa inmaterial, ¿verdad? Resumiendo, el legado es la transmisión de bienes o de valores que una persona deja pensando en sus hijos, en sus nietos o en aquellas personas que vienen detrás de él. Ahora, el problema que tenía el pueblo de Israel para con Dios es que el pueblo era pecador, el pueblo pecaba. Y Dios les había dado ciertas instrucciones en la ley para que ellos pudieran, pues, pagar esos pecados, ¿verdad? Les había dejado un sumo sacerdote, habían construido el templo, habían construido el tabernáculo, habían construido todo aquello para que cuando fuera el día especial para pagar de pecados, todo el pueblo llegara con sus sacrificios, y a través del derramamiento de sangre de esos animales, el pueblo obtuviera perdón por sus pecados. Así se trabajaba en el Antiguo Testamento. Pero Dios vio que el pecado del pueblo aumentaba. Dios vio la maldad del pueblo, que ya no era suficiente un cordero normal. Aunque tenía que ser limpio
puro y sin manchas, primogénitos, ciertos requisitos, ya no bastaba. Entonces Jesús viene a tomar ese papel en nuestras vidas, de sacrificio perfecto, del cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es lo que Jesús representa a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos separa de Dios y eso es el pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí hay un problema. Aquí hay un problema que porque todos pecamos, estamos destituidos de esa gloria. Pero Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso Juan 3:16 entra en escena y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la solución que Dios quiso traer al mundo para perdonar para perdón de nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Entonces, cuando Jesús viene a esta tierra, empieza a caminar, empieza a vivir de tal manera que la Biblia dice que en todo fue tentado, mas en nada pecó. Jesús empieza a caminar de tal manera que aún desde temprana edad la gente se preguntaba: ¿y por qué habla con tanta autoridad? ¿Por qué habla con tanta autoridad? Entonces Jesús empezó a marcar un camino para sus discípulos, para cada uno de nosotros, que Él quiere que nosotros ahora andemos por ese camino. Jesús quiere que nosotros andemos por ese camino. Ese es el legado que Él ha dejado a nuestras vidas. Entonces comienza diciendo Juan 14:14: si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Y esta palabra a mí me encanta porque es una promesa que nos dejan a nosotros como hijos de Dios. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Algo que me contaban, porque no estoy tan viejo, parezco pero no estoy tan viejo. Antes me contaban que cuando hacías un trato no tenías que firmar papeles. Se dice en las historias que bastaba con la palabra. Bastaba con un apretón de manos para decir: ¿hacemos trato o no hacemos trato? Con la palabra, y se sellaba con un apretón de manos. No había que firmar papeles. La palabra bastaba. La palabra era suficiente. Cuando Dios en el principio, en el libro de Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz de la tierra, dice que Dios vino a poner orden y empezó a crear. ¿Y con qué creó? Con el poder de su palabra. Con el poder de su palabra. La Biblia nos dice a nosotros que en nuestros labios hay poder. En nuestras palabras hay poder para bendecir, pero también para maldecir. Entonces nuestra palabra tiene poder. Nuestra palabra debería de bastar. Nuestra palabra debería de tomar ese significado para que nosotros digamos: si nosotros decimos algo, lo cumplimos. Por eso comienza aquí Juan 14:14, dice: si me pides algo en mi nombre, yo lo haré. Aquí está empeñada la palabra de Dios. Aquí está empeñada la palabra de Jesús, de que si tú pides algo en su nombre, Él lo hará. Bueno, yo quiero pedir un Ferrari ahorita, ¿verdad? Bueno, yo quiero pedir más aires acondicionados para la iglesia, ¿verdad? Ahorita vamos a empezar a pedir. No se trata de ese pedir. No se trata de pedir solamente para un bien común. No es la lámpara del genio, ¿verdad? Aladino, en el cual lo frotas, sale ese genio y te dice: te voy a conceder 3 deseos. Se trata de qué queremos pedir. Se trata de saber qué pedir de acuerdo a la voluntad del Padre. Si pides algo en mi nombre, yo lo haré.
Y comienza nuevamente en el 15 diciendo: si me amas, guardarás mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Entonces, el pedir algo en el nombre de Jesús tiene que ver con la forma en que tú obedezcas sus mandamientos. Y dice: si tú me amas y guardas mis mandamientos, yo voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu Santo de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, sino volveré a ustedes. A mí me encanta cuando en Hechos 2:18 dice: y vendrá sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Esa misma palabra que se usa, el sobre ustedes, el Espíritu Santo, es la misma palabra que se usó cuando el ángel llegó a María y le dijo: vendrá el Espíritu y quedarás encinta. No es algo que esté externo, sino es algo que está interno. El Espíritu Santo no es externo a ti. El Espíritu Santo está interno en ti. El Espíritu Santo quiere morar en ti. El Espíritu Santo se quiere manifestar a través de ti. Por eso Jesús les dice: ustedes tienen que pedir. ¿Y qué tienen que pedir? Tienen que pedir a ese consolador para que venga sobre ustedes y esté para siempre. Es decir, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni le conoce. Porque para el mundo, dice la palabra, que todo lo que nosotros hacemos es locura. Y yo se los he dicho: todo el mundo ahorita puede estar en las albercas, toda la gente ahorita puede estar ya en el mercado abarrotándolo para hacer la carne asada, y nosotros estamos aquí en la congre. Estamos aquí en la casa de Dios escuchando su mensaje mientras pudiéramos hacer otras cosas. Y a lo mejor te preguntan y te cuestionan: ¿y por qué vas el domingo en la iglesia en la mañana? Pudieras ir cualquier otro día, pero ¿por qué el domingo en la mañana? Y no tengo nada si fuera otro día, pero es el día que nosotros hemos decidido reunirnos. Nosotros nos reunimos a las 11 de la mañana. Hay otras iglesias que se reúnen a las 9 de la mañana, otras a las 10, hay otras que en la tarde a las 6. No importa, o sea, pero el hecho es: ¿por qué lo haces? Para la gente es ¿por qué vas? Pudiendo ser tu único día de descanso. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vas? ¿Sabes? Porque hay algo que dice que ellos no conocen ese poder que hay en Dios. Y como tú y yo sí lo conocemos, como tú y yo lo hemos experimentado, hemos decidido reunirnos 1 o 2 veces por semana para dar gracias a Dios. Y ese es el legado que muchos de nosotros hemos estado recibiendo. Voy a hacer una pregunta y quiero que sean honestos. ¿Quiénes de ustedes, desde que nacieron, ya alababan a Dios? ¿Quiénes de ustedes, desde que empezaron a crecer, los empezaron a llevar a una iglesia? Ya iba a empezar a levantar manos, ok. ¿Quiénes de ustedes, desde que tienen uso de memoria, van los domingos a una congregación? La mayoría no. ¿Por qué la mayoría no? Porque no venimos de hogares donde se nos acostumbraba a ir a la iglesia domingo a domingo. Pero hay otros que sí. Y ahí es un legado que se ha ido dejando. Dijo Pablo cuando se encontró con Timoteo, lo llamó y empezó a trabajar con él, y le dice: esa fe no fingida que hubo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, esa es la fe que ahora está en ti. Hay un legado. Y ese legado ha ido pasando de generación en generación. Si tú y yo estamos aquí y antes no lo hacíamos, es porque alguien decidió hablarte a ti acerca del amor de Dios y hoy estás aquí. A mí hace muchos años alguien decidió hablarme de ese amor
y hoy yo puedo transmitir el legado a mis hijos. Si yo no crecí desde chico en una iglesia, yo hoy veo que mis hijos lo están haciendo. Yo empiezo a crear un legado en sus vidas porque alguien me habló de ese gran amor. Pero hay gente que no lo va a entender. Por eso dice, yo voy a orar al Padre, yo voy a pedir al Padre para que les envíe a ese consolador. No solamente para que esté en vosotros para siempre, sino para que more en ustedes. Porque no es lo mismo que solamente esté a que habite en nosotros. Es bien diferente. Hay muchas personas que no habitan en casa. Normalmente están fuera. Conocemos y sabemos que son familiares, pero no moran con nosotros, no habitan en nosotros. Y yo creo firmemente en mi corazón que la invitación a Jesús a vivir en nuestro corazón, cuando hacemos esta oración de fe, según Juan 1:12, invitamos a Jesús y Él habita en nosotros y dice que nos dio ahora el poder, la potestad de ser llamados sus hijos. Y juntamente con el Hijo viene el Espíritu Santo, ahora está en nosotros. Pero tenemos que nosotros empezar a buscar de la palabra de Dios, empezar a alimentar a ese Espíritu para que las cosas empiecen a manifestarse. Por eso dice, manifiestas son las obras del Espíritu, ¿verdad? Y así como manifiestas son las obras del Espíritu, ¿qué creen? También son manifiestas las obras de la carne. Pero hay una gran diferencia, porque las obras de la carne se manifiestan en chisme, en odio, en rencor, en tantas cosas. Y el fruto del Espíritu se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Y dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? Porque la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te mataba a una vaca, tú tenías el derecho de ir a matar esa vaca. Pero a través del amor, a través del gozo, a través del fruto del Espíritu, esa ley te dice, si alguien te da una cachetada, ponle la otra mejilla. Ese es el legado que Jesús quiere dejar en nuestras vidas. Que ya no vivamos según las obras del pasado, sino que entendamos la obra de resurrección que Él vino a hacer en nuestras vidas. Esa es la importancia de este legado. Y vamos a ir a profundidad cada semana a través de lo que es este legado. Pero dice el 18, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a ustedes. El primer legado que acabamos de ver es el legado del Espíritu Santo. El segundo legado tiene que ver con Jesús mismo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que Él volverá. Y hace unos días hablábamos de esta plática de que Él iba a volver por nosotros. Y dice, no los voy a dejar huérfanos, sino que vendré por ustedes. Pero mientras eso pasa, por un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo en vosotros y también viviréis. Aquí hay otra promesa, que es la promesa del Hijo. Hay otro legado que Jesús quiere que nosotros entendamos. Y que Él va a volver por nosotros. Y ese legado es importante que nosotros lo transmitamos a aquellos que viven sin fe y que viven sin esperanza. Es importante que nosotros transmitamos esas buenas nuevas de salvación. Nosotros nos reunimos domingo a domingo con el único propósito de aprender lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios se llama la Santa Biblia. Si tú la abres, te vas a encontrar con que está dividida en dos partes: en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento. Lo único que cambia entre estas dos es la palabra primera, antiguo y nuevo, pero las dos nos hablan acerca de un testamento. ¿Qué es un testamento? Es, en términos de leyes, la última voluntad del decuyus. Yo no soy licenciado, pero una vez lo escuché. ¿Qué es el decuyus? El que murió, ¿ok?
Yo así lo escuché una vez y dije, soy de curada, la última voluntad del decuyus. Y sí dije, ¿qué es el decuyus? No, se oye por ahí interesante, se oye chistoso, exacto. La Biblia es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Y por qué dice testamento? Porque dentro de él vamos a encontrar promesas que hay para ti y que hay para mí. Un montón de promesas. Pero lo importante del testamento es que ese testamento solamente es leído cuando la persona muere. Mientras no puede ser leído y tampoco puedes hacer posesión de nada de lo que haya ahí. Y como todo testamento tiene ciertas cláusulas, ¿verdad? Si muere una persona y dice, voy a dejarle todo a mi hijo, pero si mi hijo es menor de edad, todo esto va a ir a una persona que se va a encargar de administrárselo mientras él es maduro, es adulto. Pero se le va a dar siempre y cuando el niño estudie una carrera, siempre y cuando el niño haga esto. O sea, tiene ciertas cláusulas que el que va a recibir la herencia tiene que cumplir. El Antiguo y el Nuevo Testamento tiene grandes promesas para nosotros, pero también tiene ciertas cláusulas que nosotros tenemos que cumplir. Por ejemplo, Juan 3:16, que lo acabo de mencionar. ¿Cuál es el requisito para que nosotros seamos salvos? Creer, ¿verdad? Nosotros tenemos que creer. ¿Cuál es el requisito para que mi familia sea salva? Creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Todas las cosas ayudan para bien, pero ¿para quiénes? Para los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, toda bendición tiene unas cláusulas que nosotros tenemos que cumplir. Y eso viene desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento hay reglas, hay normas que se tenían que cumplir para que el pueblo viviera de acuerdo a lo que Dios quería para ellos. Pero la palabra nos dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, el legado más importante que nosotros tenemos se llama la Santa Biblia, porque en ella vamos a encontrar todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces, esa es la razón por la que nosotros nos reunimos los días domingos. Sí queremos adorar a Dios, sí queremos agradar a Dios, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero queremos aprender de lo que Él nos dejó a nosotros. Domingo a domingo se lee parte del testamento que Dios dejó para ti. Yo no me puedo imaginar que me digan, oye Pedro, vas a recibir una herencia, pero el día 20 de septiembre, aprovechando que estamos en septiembre, pero el día 20 de septiembre a las 10 de la mañana puntualmente tienes que estar en la notaría pública, porque ahí se va a leer ese testamento. Yo lo anoto en el calendario, día, hora y lugar. Y a lo mejor faltan 20 días, ¿no? 19, pues contando el de ya, le vamos a empezar a rebajar. Y yo lo estoy esperando, lo tengo anotado, y cada día que pasa, mi objetivo está en el 20 de septiembre, porque ese día a las 10 de la mañana en la notaría me van a decir qué me dejaron de herencia. Y un día más, y yo estoy, 18, 17, empieza la cuenta regresiva. Y no concibo que el mismo día, 20 de septiembre, se me olvide y quiera llegar a las 11 de la mañana. ¿Qué va a pasar? Que yo ya no supe qué se me dejó ahí. Por eso yo no concibo, ¿verdad?, que si nos están leyendo el testamento domingo a domingo, se nos olvide ir a la congre o a la iglesia, pues.
Que digamos, no, pues a lo mejor hoy ni me toca escuchar a mí lo que Dios tenía para mi vida, ¿no? Y ese mero día que tú no viniste es cuando Dios te quería decir que tiene grandes cosas para ti preparadas en el cielo. Y como no viniste, no te enteraste, no te das cuenta que hay algo que se está preparando para ti en los cielos. Y tú vives de acuerdo a lo que tus ojos ven. ¿Por qué? Porque no te enteraste que hay alguien trabajando para ti en los cielos. Ahora, no les quiero decir que sean esclavos de los domingos y estén todos los domingos aquí. No. Solamente que consideremos, si un día no vamos a venir, ¿por qué no vamos a venir? Que consideremos si es un tiempo que vamos a pasar en familia, que hace mucho no salimos, que digamos, bueno, va a ser un tiempo en familia. Pero es un tiempo que realmente tú sabes que vas a destinar a algo que va a ser de bendición para ti. Y nosotros de verdad, créanlo, nosotros nos estamos perdiendo de todas estas cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Jesús les dijo: y recibiré en poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Imagínense a los discípulos no haber estado en el lugar donde iban a recibir el poder, no haber estado preparados ese día. ¿Qué hubiera pasado? Unos sí y otros no. Por eso se nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, que sabían que iba a venir el novio, ¿verdad? Iba a venir el novio. ¿Y qué pasó? Dice que hubo 5 insensatas. En mi idioma se traduce más feo y lo voy a dejar en insensatas. Que no se prepararon. Y hubo 5 que sí fueron prudentes y se prepararon. Entonces las insensatas se les acabó la provisión, el combustible, y salieron a buscar. Mientras salieron a buscar, dice la palabra que el galán llegó. El novio llegó. Y se dijo: ahorita vienen otras. No, lo siento. Debemos de estar preparados. Debemos de entender que nuestro legado está escrito en la palabra de Dios, pero tú y yo tenemos que escudriñar las escrituras, porque en ellas vamos a encontrar el bien. Por eso Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero tenemos que buscarla. Entonces, por un tiempo no me van a ver, pero yo estoy en ustedes para que ustedes también vivan. 20 dice: en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene, ¿verdad?, mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuestión de orden. ¿Qué es primero, guardarlos o tenerlos? Tenerlos. Para poder guardar los mandamientos de Dios es necesario primeramente conocerlos, tenerlos. Por eso dice la palabra que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, nosotros a veces no hacemos uso de esas bendiciones de Dios, no porque no querramos, sino porque las ignoramos. Hace tiempo yo ya les platiqué una historia que me platicaron hace muchos años de un muchacho que se ganó un boleto para ir en un crucero. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Díganme que sí, para no volverla a contar. Porque luego mi esposa me dice: ¿ya la contaste? Y yo: sí, ya sé, pero es que se les olvida. Rápidamente este muchacho se gana un boleto para ir a un crucero, se sube al crucero y durante todo el crucero se llevó su sándwich, se llevó sus burritos, ¿verdad?, con tortillas de harina bien ricas, machaca, frijoles, y llevaba surtidito el muchacho. Entonces, siempre que llegaba la hora de la comida, veía a los demás comer desde la ventana, los grandes banquetes, y siempre se le antojaba.
El último día ya le quedaba su último burrito, se lo comió y se quedó viendo por la ventana y dijo: ay, qué rico está todo lo de ahí abajo. Entonces un mesero que lo vio todos los días se acerca a él y le dice: oiga, yo tengo una pregunta. Y él le dice: ¿qué? Y dice: ¿por qué nunca entró a comer con los demás? Y dice: pues es que no traía dinero. Y dice: no, en el boleto, si usted hubiera leído atrás, dice que incluía todos los alimentos. Y él con sus han de haber estado bien buenos, porque los burritos paseados saben bien buenos, ¿verdad? Los sándwiches paseados saben bien buenos. Pero él anhelaba algo más. ¿Por qué no usó de él? Porque no leyó lo que había ganado. Entonces tú y yo, hay una promesa del Padre que dice que todos los que le recibimos a su Hijo somos llamados sus hijos también. Y como tales tenemos ciertos beneficios que los demás no obtienen. Una persona decía: es que a mí no me gusta decir que nosotros somos hijos de Dios y los demás son creación, porque se pueden sentir mal. Y yo decía: pero pues si la Biblia lo dice. La Biblia dice que todos somos creación, sí, pero los que recibimos a Jesús y creemos en que Él resucitó de los muertos y lo confesamos con nuestros labios, nos cambia, nos da la potestad, nos da el privilegio de ser llamados sus hijos. Eso no es culpa mía, ¿verdad? O sea, y a lo mejor sí, ¿no? Y qué malo, ¿no? Él es creación y hijo de Dios, pero Él también tiene la oportunidad de estar de este lado. Ahora, como hijo de Dios, yo empiezo a tomar las bendiciones o las empiezo a ignorar. Hay dos cosas por qué las puedo ignorar. La primera, que es la más lógica, es porque no las conozco. La segunda ya no sería tan lógica, es porque las ignoro. Porque es como en casa, se nos dan ciertas reglas y a veces las desobedecemos, no porque no las conozcamos, sino porque las ignoramos. Y lo decimos: entonces, ¿por qué no me vas a dar esto? Pues no obedeciste. Y ya no te pueden decir: es que yo no sabía. Es que sí sabías, pero decidiste desobedecer. Por eso la palabra de Dios nos dice: si me amas, Juan 14:15, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos, el que ya los conoce y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Por eso luego dicen: oye, ¿y a ti por qué te va bien? ¿O por qué Dios hace eso en ti? Pues por eso, ¿verdad? No hay más. No hay más. Pero continúa diciendo, el 22, Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Y Jesús respondió y dijo: si alguno me ama y guarda mis palabras, mi Padre lo amará y vendré a él y haremos morada. Pero el que no me ama y no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. O sea, el que está escuchando la palabra que Dios dejó a través de sus escritores, a través de Jesús, y alguien lo escucha y no lo hace, quiere decir que no lo ama. Entonces, si no hace esto, pues tristemente se oye, pero no va a haber bendiciones para ese hombre, porque ha decidido ignorar los mandamientos. Y por ahí alguien decía hace tiempo: el que peca inocentemente, inocentemente se condena. Porque el que tú no sepas, estés empezando a manejar, y el que tú no sepas que es una infracción pasarte el semáforo en rojo, de todos modos te van a multar. Oiga, pero no sabía. Pues entonces, ¿para qué andas manejando? ¿No? Como son nuestros policías, ¿verdad? Pues ¿para qué andas manejando si no sabes? De todos modos te voy a dar tu infracción. O te van a decir que no hiciste examen de manejo, ¿verdad? O sea, debemos de saber, porque aunque cometamos una infracción, sepamos o no sepamos, nos van a infraccionar. Entonces, el problema no está en que no conozcamos, el detalle es que lo ignoramos. Y por eso nosotros durante estas semanas que nos restan vamos a conocer el legado que Jesús nos ha dejado, pero no solamente conocerlo,
sino cómo adquirirlo y cómo disfrutarlo. Porque Jesús dijo que Él va a ir al cielo y va a preparar muchas moradas, pero ¿sabes qué? Desde aquí podemos empezar a disfrutar de esa bendición. Desde aquí podemos empezar a disfrutar de esa bendición. En el cielo dice que cantaremos todo el día con los ángeles, aleluya, ¿verdad? No me tengo que esperar hasta el cielo para unirme a ese momento. Desde aquí lo podemos hacer. Pero mi responsabilidad, pásenle chicos, ya me prendieron el rojo, se siente bien feo, ¿eh? Si me paso me van a infraccionar. Desde aquí nosotros debemos de saber que ya somos partícipes de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces por eso es importante que lleguemos a las 11, ¿verdad? Esto no lo traía, pero lo voy a añadir. Es importante que lleguemos a las 11. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra bendición. Es parte de lo que la Biblia dice. Mira qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es parte de que la Biblia dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es parte de que la Biblia nos invita a alabar a Dios. Porque en medio de la alabanza también hay bendición. Hay personas que dicen que es más importante la alabanza que la palabra, porque en la alabanza le damos nuestra honra y nuestra gloria a Dios, lo que nosotros le damos. Otros dicen que la palabra es más importante porque es lo que recibimos de Dios, las instrucciones. Pero yo me quedo en un término medio, porque la Biblia nos habla de que con Dios tenemos una intimidad, tenemos una relación, y una relación se basa entre dos personas. Y la relación que yo tengo con mi esposa es: a veces ella habla y yo la escucho. Bueno, ella habla más que yo, ¿verdad? Pero cuando me da la oportunidad de hablar, ella me escucha. No, ahí no, porque yo también hablo mucho. Yo creo que ahí estamos 50 y 50, ¿no? Si hablo mucho, tengo que aceptarlo. Entonces, no podríamos tener una buena comunicación, una buena relación, si alguien no se expresa. Si solamente la otra persona siempre está hable y el otro escuche, pero oye, ¿qué piensas de todo lo que estoy escuchando? Comercial, varones. Si tu mujer te pregunta qué piensas, dile. No te lo dijo nada más para que, ok, dile qué piensas. Ahí luego me dan una ofrenda por ese tipo. Díganle lo que piensan. Lo mismo es con Dios. Si tú hablas a Dios, Él te escucha. Pero cuando Dios te habla, tú le tienes que escuchar a través de la palabra, a través de las predicaciones, porque a través de eso vas a entender cuál es el legado, cuál es la herencia que Dios tiene para ti a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cómo la puedo disfrutar? Porque les vuelvo a decir, hay que disfrutar lo que Dios nos dejó. Y esto que estamos haciendo ahorita es disfrutar de la hermandad y del compañerismo. Por eso la Biblia no se equivoca y lo dejó bien escrito: miren qué bueno y miren qué delicioso es habitar los hermanos juntos. Subrayen: en armonía. No nos peleemos entre nosotros. Disfrutemos de esa armonía que podemos tener a través de la alabanza y la adoración. Te invito a ponerte de pie. Y te invito a que pongamos en práctica este principio que acabamos de escuchar. Parte del legado es adorar a Dios. Parte del legado es reconocer su presencia en nuestras vidas. Parte del legado es decir: Señor, yo te amo, por lo tanto yo quiero guardar tus mandamientos. Y uno de tus mandamientos es congregarme. Uno de tus mandamientos es disfrutar del que está a mi lado. Entonces disfrutemos de esta alabanza en hermandad. Disfrutemos de este tiempo los unos con los otros y digámosle: Señor, yo te amo.
Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tienes o sientes en tu corazón levantar tus manos, hazlo. Yo te recomendaría que lo hicieras. Te recomiendo que ahí donde estás solamente cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a cantar con nosotros. Y si tú no sabes qué sucede o por qué cantamos o por qué levantamos las manos, la Biblia nos enseña y nos dice que el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarnos a nosotros cómo hacer las cosas correctas. Entonces, solamente escucha lo que cantamos. Y los que ya entendemos, si podemos levantar esas manos y decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy para entender y cantarte a ti. Yo quiero cantarte a ti porque tú eres bueno. Y te quiero dar gracias porque me permites estar en este lugar, porque es mi casa en la cual he habitado ya por muchos años.